Bueno, muy buenos días para todos. Para mí realmente es una gran alegría, es un gran honor dar esta conferencia sobre las guías prácticas clínicas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, miren ustedes que cuando empieza esta conferencia, generamos inicialmente una serie de preguntas que son muy valiosas y muy importantes para el tema que tocaremos. ¿Qué es una guía de práctica médica? ¿Por qué es importante? ¿Cuál es su nivel de evidencia? ¿Por qué es importante actualizar esta guía de enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Cuáles son las mejores recomendaciones para el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Cuáles son las mejores recomendaciones para el tratamiento actual de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Cuándo usar inhibidores de bomba de protones? ¿Cuándo usar PCABs? ¿Cuándo usar alginatos? Entonces les propongo unos escenarios que tenemos que resolver. Son cuatro los escenarios que voy a tocar en esta conferencia. El primer escenario es la importancia de una guía de práctica clínica. El segundo es, acuérdense que se basan en preguntas. Solo vamos a hablar de las tres primeras preguntas. Pregunta uno, las recomendaciones sobre el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La pregunta dos, recomendaciones sobre el tratamiento farmacológico. Y la pregunta 3 es el escenario 4 sobre las recomendaciones del manejo no farmacológico. Y es por eso que en los próximos minutos hablaré de guía práctica clínica, reflujo gastroesofágico en adultos, lo que cambió y qué debemos aplicar en el 2026. Estos son los documentos que he utilizado, básicamente documentos convencionales que utilizamos para hacer búsquedas sistemáticas, unidos también a inteligencia artificial, que ya es necesario saber que le estamos empleando. La revista colombiana de gastroenterología, donde está publicada nuestra guía actual de noviembre del año pasado, de reflujo gastroesofágico, diagnóstico y manejo. PubMed, RIMA, nuestra biblioteca de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Open Evidence, que es la que me parece a mí la mejor inteligencia artificial para búsqueda de evidencia en medicina, Notebook LM, Gamma AI, Copilot, Gemini, manual de lectura crítica, las guías de la ASGE y los artículos de revisión de reflujo del New England Journal of Medicine. Entonces vayámonos ahora sí al escenario número uno, guía de práctica médica. Esta es una recomendación que les voy a hacer. Publicamos también durante la presidencia el manual de lectura crítica basado en diseños de investigación. Lo hicimos de la manera más sencilla. Aquellos que lo quieran tener, me escriben y yo se los envío. Es muy sencillo, muy fácil para leer críticamente la literatura, dentro de ellas las guías de práctica clínica, que son lo que vamos a presentar hoy, y cómo debería leerse y cómo debería analizarse. Entonces es muy importante saber que las guías son necesarias porque son, como su nombre lo indica, son una recomendación a seguir. Teníamos unas guías de nuestro enfermedad de reflujo gastroesofágico del país en el 2015, era la primera versión, pero hay mucha evidencia acumulada del 2015 al 2025 que no se habían tenido en cuenta, y por eso nuestra junta directiva decidió hacer una nueva guía. La Asociación Colombiana de Gastroenterología siempre lidera todas estas actualizaciones y es para el contexto colombiano. Las guías siempre pues van a tener diferentes bases de abordaje, como en este caso para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del reflujo gastroesofágico. Evaluamos las múltiples estrategias de tratamiento cuando va bien las cosas, cuando es también difícil, cuándo remitir oportunamente, cómo manejar algunas de las complicaciones. Siempre esta guía es dirigida a gastroenterólogos, internistas, cirujanos, médicos familiares, médicos generales y a todos los actores del sistema de salud. Siempre que se hace una actualización de una guía, lo primero que se hace es la formulación de las preguntas. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente responder? Esto tiene unas fases que son muy importante de seguir y que se buscan de una manera muy
dedicada y muy científica. Una vez se hacen las 6 preguntas, en este caso fueron 6 preguntas, cada una tiene muchas recomendaciones, por eso son bastantes recomendaciones las que se tienen aquí. No analizaremos sino algunas porque es demasiado largo. Tenemos aproximadamente, aquí voy mirando, tenemos 6 preguntas y de cada una tenemos muchas recomendaciones, unas 39 recomendaciones. Miraremos las principales. Se hizo una búsqueda sistemática de la literatura 2015 a 2025 en todas las bases internacionales, un trabajo muy juicioso y muy serio entre el comité y la Universidad del CES, con todo el grupo de epidemiología, con sus doctores y maestros en epidemiología, y se hizo una revisión y actualización de la población objetivo, que es básicamente adultos, basado en el consenso de Gray, que como verán ustedes, los que no sepan, es una metodología especial para análisis y realización de guías prácticas. Básicamente es un marco transparente para desarrollar resúmenes de evidencia y da dos enfoques principales: la calidad de la evidencia y la fuerza de la evidencia. Balance entre beneficios y riesgos, valores y preferenciales del paciente, uso y recursos de equidad. Aquí tienen en cuenta los expertos, el grupo del comité, el grupo de epidemiología asesor, los pacientes y la industria. Todo el mundo se tiene en cuenta. Y esta tabla es muy importante que la veamos desde ya, porque verán durante todas las recomendaciones que vamos mostrando los niveles de certeza de evidencia. Recuerden que les dije que hay fuerza de recomendaciones, la fuerza que dan ya los expertos cuando sale la literatura para aplicarlo en el país. Entonces, si es fuerte a favor, se da consecuencias deseables, claramente sobrepasan las consecuencias indeseables y se recomienda cero. Entonces, cuando es fuerte a favor, se recomienda. Cuando es condicional a favor, se sugiere. Cuando es condicional en contra, se sugiere no hacerlo. Y cuando es fuerte en contra, se recomienda no hacerlo. Y la calidad de la evidencia, obviamente, entre más alta, quiere decir que la evidencia y la calidad de los artículos es tan buena que es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza que se tiene en el resultado estimado. Y de ahí va bajando moderada, baja, muy baja. Y también hay unos puntos de buena práctica. La buena práctica es recomendada por el grupo desarrollador de la guía. Entonces deben darse unas buenas prácticas basadas en la experiencia, la clínica y la mejor evidencia disponible. Ya sabemos que la enfermedad por reflujo gastroesofágico es un desafío muy importante para la salud pública porque genera sobre todo un trastorno de morbilidad. Los pacientes realmente se sienten muy mal, todos ustedes lo han visto en la consulta. Hay diferentes, obviamente, severidades, desde la leve, moderada, severa, pero realmente sí es un problema de salud pública que hace sentir muy mal a los pacientes. La prevalencia, que es como la foto, el número de casos existentes, varía mucho en los países. Miren, en América del Sur está alta, en Europa hay diferentes estudios parecidos a los nuestros. En Norteamérica, mire que es más del 20%, en Asia Oriental más baja. En Colombia tenemos un promedio de 12% y hay algunos sitios como la costa que es un poco más alta. Y es un desafío creciente. Ya les mostré la prevalencia en algunos sitios y la prevalencia promedio del país. Y miren ustedes que es importante actualizar la guía porque hay nuevas alternativas terapéuticas, hay nuevos conceptos, hay nuevos consensos que deben ser aplicados y analizados para ser aplicados en nuestro país. Entonces, vayamos a la pregunta uno. La pregunta uno y sus recomendaciones, como les dije, es básicamente el diagnóstico. ¿Cuáles son las pruebas útiles para el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Aquí tenemos las recomendaciones 1 a la 17. Entonces, vayamos viendo cada cuadrito que se pone rojo es una recomendación y la vamos analizando. R1 significa recomendación uno. Miren la importancia desde que todos aprendimos medicina y la historia clínica detallada, evaluar los síntomas típicos. Y es muy importante recordar y saber que el diagnóstico se hace con estos síntomas típicos. La pirosis, que todos sabemos en qué consiste y de preguntarla, la regurgitación y el dolor torácico, obviamente de origen no cardíaco, que no se desarrolla con el ejercicio, que es muy diferente a la angina. También hay algunas manifestaciones extradigestivas que podemos tener, como la tos,
la laringitis, la alteración del sueño. Ahí van a ver el grado de certeza y o sea, la calidad de la evidencia y la recomendación, la fuerza de la recomendación. Entonces, mire cómo es tan importante y es fuerte a favor hacer el diagnóstico con una historia clínica detallada, tanto de síntomas típicos como extradigestivos. Ya seguimos, vamos al otro cuadro rojo. No es necesario usar cuestionarios que se usan algunas veces, sobre todo para hacer es más bien investigación. Se recomiendan es para hacer investigación algunos cuestionarios o preguntas, entrevistas clínicas donde se hacen preguntas para hacer el diagnóstico más objetivo, pero no es necesario y no es recomendable en la práctica clínica diaria. Tenemos otra recomendación donde nos habla de que sí podemos hacer una prueba terapéutica con IVPs, con los inhibidores de bomba de protones, que son los manejos de elección, de frenar el ácido. Y si tenemos el diagnóstico claro en los síntomas típicos, que no en los síntomas atípicos de reflujo, podemos hacer una prueba terapéutica y seguramente también nos ayudará para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Fuerte a favor, o sea, tenemos un diagnóstico claro, pirosis, regurgitación y dolor torácico no cardíaco, podemos utilizar IVPs y podemos utilizar 8 semanas, 2 meses y vamos a mirarlo en ayunas a las media hora, 40 minutos antes del desayuno. Ya seguimos adelante, vemos nuestro próximo cuadro rojo, recomendación 4. Miren cómo es diferente el uso de los inhibidores de bomba de protones, que sí es recomendado para el diagnóstico de los síntomas típicos, ya no se recomienda para los síntomas extradigestivos, porque de una manera empírica terminamos dando muchos medicamentos, costos, efectos adversos, sin en la mayoría de veces encontrar una respuesta adecuada y sin un diagnóstico claro. Y miren que es fuerte en contra, así como es fuerte a favor en los síntomas típicos, es fuerte en contra de los síntomas extradigestivos. Aquí, por ejemplo, lo mismo para síntomas extradigestivos y dolor torácico que no ha sido estudiado. Ella se refiere más al dolor torácico, que primero hay que hacer un diagnóstico. Claro, como todos los médicos sabemos de qué es lo que está generando el dolor antes de pensar que al dar un inhibidor de bomba de protones vamos a hacer el diagnóstico de reflujo. Eso es después de haber sido evaluado por el cardiólogo, el internista o las pruebas necesarias para descartar enfermedad coronaria. Muy importante tener en cuenta signos de alarma, odinofagia, disfagia, vómito, hemorragia digestiva altas, para realizar una endoscopia, para evaluar directamente la anatomía en vivo del esófago, el estómago y poder analizar algunas, de manera indirecta, algunos cambios fisiológicos, hernias o algunas alteraciones. Ya, digamos, en algunos casos especiales que veremos, hay que hacer un estudio fisiológico en algunos pacientes, por ejemplo, sintomáticos, a pesar de el tratamiento y que tienen baja probabilidad, usted quita el inhibidor de omeprazol y le hace una endoscopia normal, entonces usted busca ver si tiene que ver algún cambio pHimétrico o de impensanciometría, si se devuelve un líquido, qué tipo de líquido es y cuál es su pH para hacer un diagnóstico más claro y más exacto en algunos casos. Ya cuando, digamos, tiene una esofagititis grado B, C o D, no es necesario que usted haga un estudio de pHimetría porque el diagnóstico de la esofagitis con esas erosiones típicas o el Barrett ya le dicen que eso es un diagnóstico claro de esofagitis por enfermedad por reflujo gastroesofágico. Aquí miremos cómo les muestro una gráfica de cómo son las clasificaciones de los ángeles que ustedes deben aprenderlas y analizarlas cuando les lleguen las endoscopias. Grado A realmente son erosiones menores de 5 milímetros. Grado B, más de una lesión que tiene más de 5 milímetros pero no se extiende. Grado C, cuando tiene más de una lesión de la mucosa que se extiende más allá de la parte superior, dos pliegues de la mucosa y afecta menos del 75% y grado de cuando afecta más del 75%. Lo mismo se ve en la endoscopia, que son las fotos al lado derecho. También hay que tener claro que hay que conocer las clasificaciones. Ya les mostré la de Los Ángeles, de Praga, que es cuando es el esófago de Barrett, que se mide desde la línea Z hasta donde está el esófago de Barrett circunferencial y si hay alguna lengüeta hasta allá. Digamos que hay que saber lo que puede ser C, la parte circunferencial, y M la parte de la lengüeta, puede ser C3, M4, C3, M5.
básicamente la clasificación para hacer una vigilancia en el tiempo. Y hoy en día se usa no solamente el decir que hay una hernia tal y de cuántos centímetros, sino el mirar en retrovisión la clasificación de Hill que nos dice qué tan separada están las estructuras para mirar qué tan abierto está la mucosa y la hernia yatal. Entonces, importante que todos ustedes manden a hacer sus endoscopias y se las hagan con criterios de calidad muy importante, donde se mide el tiempo mínimo de 7 minutos, donde haya una visualización de todas las estructuras y sean fotografiadas y tengan las clasificaciones que se deben usar de Los Ángeles, de Praga o de Gil. Aquí un resumen de la primera, del segundo escenario que les estoy planteando, el diagnóstico. Entonces, ¿podemos hacer el diagnóstico con la historia clínica? Por supuesto que sí. Eh, y tenemos que tener en cuenta los signos de alarma, disfagia, pérdida de peso, sangrado, anemia, vómitos persistentes. Muy importante para hacer endoscopia. La prueba terapéutica como diagnóstica, sí, claro que sí. ¿Cuándo? Cuando hay síntomas clásicos, pirotis y regurgitación. ¿Cuándo no? Cuando no hay síntomas digestivos típicos, sino síntomas extradigestivos como tos, disfonía y asma. Cuando tenemos claramente una indicación de monitorización que no responden al tratamiento, tenemos dudas, entonces si hay una baja probabilidad de hacer el diagnóstico, quiten ustedes el tratamiento 2 a 4 semanas y hagan una pH-metría, una impedanciometría para ver si realmente sí es un reflujo gastroesofágico. Pero cuando ustedes tienen una esofagitis severa, un barro que no hay duda que hay reflujo y están con tratamiento, pero pues piensan que el problema ya es que de pronto hay una mala respuesta al inhibidor de bomba de protones, que no están funcionando o que de pronto es un reflujo ácido, no ácido sino alcalino, entonces hay que poner el tratamiento y evaluar a ver qué es lo que está pasando. Vamos al escenario número 3, donde vamos a responder la pregunta número 2 de los tratamientos farmacológicos. ¿Cuáles son los tratamientos más recomendados para el manejo y la prevención del reflujo gastroesofágico? Entonces nos vamos al escenario 3. Miren ustedes esta recomendación 18. Yo voy a detenerme un poco más por obvias razones. Alginatos para el control de los síntomas. Se sugiere el uso de alginatos para el manejo efectivo de la pirosis y la regurgitación. Entonces vemos el primer punto de buena práctica donde les dije que era basado en la mejor evidencia y la experiencia de todo el comité experto. Entonces nos dice que los alginatos sirven para dos aspectos: el rescate sintomático, es decir, episodios postprandiales nocturnos. Recordemos que el breakthrough o rebote ácido en la noche, cuando usted frena mucho con el inhibidor de bomba de protones, en la noche puede haber un rebote ácido que no es por la bomba de protones y el paciente es sintomático. En ese momento el rescate es clave con el alginato. Y también puede servir como terapia combinada en uso con supresores ácidos. Ya hay evidencias donde muestra que usar los conjuntos puede ser mucho mejor desde el punto de vista clínico y al controlar la erosión, como veremos. Pero miren ustedes estos alginatos que vienen desde Noruega, que son básicamente unas algas que recuperan del mar. ¿Y cuál es la importancia de esta foto que verán ahí, el muñequito de el robot que dice doctor Diego Aponte? Porque he sacado ya muchas de estas fotos y diapositivas, no solo de la evidencia, sino que se muestran algunas imágenes de inteligencia artificial. Entonces, mire que la laminaria hiperbórea, que es sacada de Noruega, tiene un tallo y unas hojas, pero el tallo tiene una materia prima que genera unos geles que son fuertes debido a su rigidez de la estructura natural. Entonces, aquellos que tienen ese tallo de laminaria hiperbórea, por eso a los alginatos que son hechos así, tienen una estructura que es diferente y les ayuda para mejorar la viscosidad. Entonces, miren la importancia que es tener eso. Esto genera que haya una química diferente, una alta fuerza de gel cuando tienen esto que se llama ácido glurónico. Y entonces vemos que hay, digamos, alginatos que tienen una fuerza muy grande porque estas características físicas y químicas de estas algas recogidas lo hacen adecuado. ¿Para qué? Para esto. Este es un villano oculto que se descubrió años atrás. ¿Qué es eso de la bolsa ácida o lo que ustedes han oído como el bolsillo ácido? Miren esta imagen a la izquierda, donde vemos el esófago, donde vemos el estómago,
y donde vemos que el paciente come y una vez come, el alimento baja hacia el cuerpo y el antro, pero miren que en la parte de arriba queda una parte ácida entre el esófago y el estómago por el fondo gástrico, parte superior del cuerpo, se genera una acidez, que es una acidez muy baja. Entonces esto hace que el alimento pasó, pero esta zona que quedó arriba es lo que se llama la bolsa ácida o el bolsillo ácido, que hace que empeore el síntoma de reflujo y el síntoma de pirosis y regurgitación, que genera síntomas y erosiones. Miren al lado derecho ya la parte fisiológica, analicémoslo un poco. Miren una línea negra que se llama estómago arriba y esófago. Entonces ahí analiza el estómago y al otro lado el esófago a la derecha. Y miren abajo esto lila, que es, ahí ven en la parte izquierda donde empieza el área sombreada con lila, como el pH, la línea de abajo es 4 estable, pero más abajo es la acidez, y como ustedes en el estómago está todo esto ácido, toda esa área lila. Cuando ustedes comen, al comer cambia el pH, miren, en el estómago se cambia y esa acidez que era menos de 4 ya subió a, aquí a ausencia de acidez, y resulta que aquí estamos viendo que con la comida sube el pH, pero después vuelve en la unión del esófago con el estómago, se genera lo que se denomina el bolsillo ácido y que vuelve y se baja ese pH. Eso fue descubierto con fisiología y miren lo importante que en la izquierda veo, les muestro qué es lo que pasa y en la derecha la parte fisiológica de pHimetría. Entonces, esto hace que obviamente haya más regurgitación y más síntomas. Los inhibidores de bomba de protones seguramente van a bloquear muy bien abajo, pero este bolsillo que queda ahí con producción de ácido seguramente no lo atacará. Y entonces así vemos in vitro, como si usted pone alginato con esta estructura que les mostré, genera una barrera viscosa muy importante que ven aquí in vitro e in vivo en la lámina de izquierda, donde estamos viendo, esta es una revista turca, esto sí es una revista en la evidencia turca, y vemos el ácido que es el rojo, los ácidos biliares el amarillo, la pepsina, y como al ponerse, posarse todo el alginato arriba de ese bolsillo ácido, como vemos a la derecha, lo que genera es un tapón físico, pero para eso necesita una estructura fuerte, ese alginato. Pero bueno, ya vimos lo que pareciera que es en unas fotos, en unas evidencias químicas, fisiológicas, pero ahora veamos en la evidencia científica. Open Evidence, para los que no los conozcan, es mi forma de ver la mejor herramienta eh, científica para buscar artículos y para evaluar medicina. Es de la Universidad de la Clínica de Mayo y donde se encuentran las 7.000 entidades más importantes del mundo, entre ellas, como ven ustedes ahí, el New England, JAMA. Entonces, le hace uno la pregunta y le pregunta el uso del Gaviscon en reflujo gastroesofágico. Entonces, sí, el hidróxido de aluminio y carbonato de magnesio con alginato es ampliamente manejado. Su mecanismo de acción se basa, como les mostré, en la barrera o balsa gelatinosa en el estómago, que se localiza sobre el contenido ácido gástrico y desplaza el bolsillo ácido postprandial y reduce la exposición esofágica al ácido a los síntomas, como les mostré. Entonces dice que es más efectivo que un antiácido que no tiene el alginato, porque esos no desplazan el bolsillo, y dice que es una opción eficaz en el tratamiento sintomático y seguramente en combinaciones con IVPs cuando no mejoran con esto. Pero lo bueno de Open Evidence es que ha ido evolucionando tan bien que tiene las evidencias de cada cosa que dice. Ustedes ven aquí el New England en la parte de arriba, farmacología, y ustedes ven la evidencia y siempre hay que, en la inteligencia artificial, en estudio de buscar la evidencia, buscar la evidencia directa que dan y esta es una de las mejores estudiadas. También aquí buscamos otro artículo publicado en Alimentar Pharmacology, donde muestra que en estudios medidos fisiológicamente se mostró que el alginato tiene mejor desempeño cuando se hacen medidas fisiológicas comparados con los antiácidos. Y también cuando se comparan, digamos, este es un diseño muy interesante de la British Medical Journal Gastroenterology. Miren que aquí es un estudio de no inferioridad. ¿Qué es un estudio de no inferioridad? Un estudio de no inferioridad es cuando
muestra una estrategia que funciona, en este caso el omeprazol, y quieren evaluar si el alginato es por lo menos no inferior, por lo menos es igual al omeprazol en síntomas, como está presentándose aquí. Entonces, el desenlace síntoma, el omeprazol ya sabemos que funciona y va a compararlo por lo menos si es no inferior. En este estudio es un estudio de 14 días multicéntrico, aleatorizado, de no inferioridad, como les expliqué, donde se da el Gaviscon y el omeprazol y lo que muestra es que no es inferior, el alginato no es inferior al omeprazol. Cuando usted hace un estudio de no inferioridad, significa que son iguales, pero que tiene una ventaja, de pronto que tiene menos efectos adversos, que tiene menos costos, y esto es un estudio bien interesante. Entonces, todos sabemos que los inhibidores de bomba de protones son la piedra angular para la curación de la esofagitis erosiva. Estoy hablando de esofagitis erosiva, pero un 30% a 60% de los pacientes persisten con síntomas, lo que les decía que el breakthrough o el ácido de rebote. Y es por eso que necesitamos muchas veces combinar para generar esta terapia dual, no solamente de componente antiácido, sino de barrera. Entonces, les dije. Y esto es una gráfica bien interesante. Dice, ahí está el anillo, el bolsillo ácido en la parte izquierda. Y la teoría es que ahí viene un tapón y quita ese bolsillo ácido. Para demostrar eso, se hizo, este es un trabajo clásico muy interesante que está publicado en una revista muy interesante, Alimentary Pharmacological Therapeutics, donde se evaluó y se aleatorizó, démosle a unos a Gaviscon o alginato y a los otros démosle placebo equivalente. Entonces, inicialmente se hizo un estudio exploratorio de 52 pacientes. Vamos a mirar, a esto les vamos a dar placebo y al otro les vamos a dar el alginato de la marca. Entonces, lo que se vio en ese estudio exploratorio fue que, perfecto, en la fase exploratoria mostró superioridad estadística clara en la reducción de los síntomas de regurgitación y de pirosis. Entonces dijimos, excelente, ahí está la evidencia. Sin embargo, cuando se hizo el estudio confirmatorio con más pacientes, que ya eran 262, no fue tan grande la diferencia. ¿Qué pasó para que cuando se hizo un estudio confirmatorio solo fuera 3%? ¿Qué es lo que pasó? Cuando se empieza a analizar el estudio para evaluar qué fue lo que pasó, entonces, en el estudio exploratorio fue muy evidente, en el estudio confirmatorio fue diferencia, pero no fue tan evidente. Se encontraron algunos problemas. Cuando se dio el placebo fue diseñado tan bueno que lo que era no era un placebo, era algo que generaba la viscosidad de la ventaja del alginato. Y entonces esto hacía que tuviera también un efecto tapón. Diseñaron también el placebo que era mejor que era casi que el mismo medicamento y además tenía un sabor a menta igualito, lo cual generaba una sensación calmante, refrescante. Y otra cosa que se mostró es que el grupo que tenía los pacientes que recibieron alginato comparado con placebo tenían más dispepsia. Miren que la diferencia era bien significativa entre los que tenían dispepsia entre un grupo y otro. Es decir, estaban no solamente con regurgitación y pirosis, sino que además tenían saciedad, náuseas, hinchazón, para lo cual no está diseñado el medicamento y eso era una de las cosas que se logró detectar. Por eso es tan importante leer críticamente la evidencia. Entonces, ¿eso qué implica? Que el alginato es eficaz, muy bien para la regurgitación, para la pirosis, pero debe tenerse cuidado que no se formule para lo que no es, que son el bloating, la saciedad temprana o las náuseas. Entonces, vemos que previene el reflujo porque forma una barrera ácida, neutralizantes porque inhibe la pepsina y los ácidos biliares, como les mostré en el dibujo, y una protección tópica que es una capa viscosa adherente que recubre y protege la mucosa. Sigamos con los inhibidores de bomba de protones, ya todos sabemos y vamos a la recomendación número 19 que cuando hay un reflujo sintomático con predominio de pirosis, la indicación son los inhibidores de bomba de protones, porque frenan completamente el ácido bloqueando la bomba de protones. Pero también es importante que nosotros los aprendamos a manejar, son costos, son efectos adversos, démoslos y administremos durante el menos tiempo posible y a la menor dosis. Siempre lo que busca uno es el mejor efecto terapéutico a la menor dosis posible. Ya en la siguiente recomendación que vemos ahí, la esofagitis erosiva.
Son preferidos sobre los antirreceptores anti-H2 que ya realmente hasta fueron sacados del mercado para cicatrización y mantenimiento. Miren que estas dos recomendaciones son fuerte a favor del uso de los IVPs y sobre los anti-H2. Entonces, los IVP deben ser ajustados sus dosis y la estrategia, se las dije, la mínima dosis con que el paciente esté bien, evaluar la respuesta, iniciar con las dosis más bajas probables y si hay algún paciente que tiene efectos adversos o que puede tener osteoporosis o elevación de la creatinina, es mejor disminuir las dosis y darlos por menos tiempo. También es preferible ya hacer diagnósticos de esofagitis erosiva, ya tener endoscopias y algunas veces según el caso, estudios fisiológicos. Vamos con la recomendación número 22. Deben administrarse en ayunas para que puedan ser absorbidos y cuando no hay reflujo con esofagitis erosiva ni Barrett, porque cuando los hay es posible que se requiera mucho tiempo, intentar suspenderlos progresivamente y despacio y de una manera escalonada para evitar el rebote ácido. Ya cuando no hay esofagitis no erosiva, entonces es preferible utilizar usarlos a necesidad, que se pueden utilizar a libre demanda, combinarlos con algunos alginatos, como les mostré, y de pronto menos necesidad de algunos antiácidos. Esófago de Barrett, el tratamiento está indicado, es tal vez la única indicación de IVP continuo, porque es un factor de riesgo ya para cáncer. Cualquier inhibidor de protones en general son como muy parecidos todos. Hay unos que funcionan un poquito más en algunos pacientes, pero casi que uno lo va notando es en el día a día cuando los va cambiando. Por los estudios no han mostrado realmente diferencias significativas. Algunas veces funcionan mejor el esomeprazol que el omeprazol en esofagitis más avanzada, el dexlansoprazol en algunos casos, como veremos en un estudio más adelante. Entonces vemos que hay terapéuticas nuevas, sabemos que está los IVPs que están recomendados y los pickups que también frenan la bomba de potasio, actúan a otro nivel, pero entonces actúan más rápido, se pueden utilizar con los alimentos, mire que ya empezamos a ver ventajas pero pues de pronto hay que evaluar también el costo-beneficio. Entonces los pickups son medicamentos nuevos que seguramente van a ir avanzando y creciendo en algunos pacientes, por ejemplo, en la erradicación del Helicobacter pylori porque frenan más el pH, en pacientes con reflujos gastroesofágicos muy severos o esofagitis severas, de pronto están tomando más fuerza. Los proquinéticos, que muchas veces abusamos de ellos, no son recomendados a menos que exista una evidencia objetiva de gastroparesia, cuando ya tenemos estudios fisiológicos que a veces empezamos a formular medicamentos sin ninguna indicación. Ya les dije que la innovación de los bloqueadores de ácido, los pickups, miremos la comparación entre un IVP tradicional y un pickups, en este caso el vonoprazán. Entonces miremos cómo se inhiben de una manera irreversible y en los otros una manera reversible, lo cual hace que bloquee el ácido mucho más rápido. Los IVP son más lentos, los otros son más rápidos. En este requiere una activación del medio ácido, en el otro no requiere activación del medio ácido, por eso se pueden tomar con los alimentos. Un efecto corto en el IVP tradicional, más sostenido, más largo con los pickups. Y está la evidencia a esofagitis severa y en el otro tasas de cicatrización superiores que se están empezando a ver en los estudios. Esta es una metaanálisis en red, soy un amante de los metaanálisis en red, network metaanálisis que son difíciles de entender y los invito a que lo lean de una manera sencilla en el manual que el que quiera, les dije que se lo regalaba si me escribe. Y aquí lo que hicimos nosotros fue lo siguiente, evaluar los pickups versus los IVPs. Los estudios de metaanálisis en red lo que hacen es comparar todas las estrategias con un desenlace. En este caso hubo dos desenlaces, la resolución de la pirosis, es decir, síntoma, y la curación endoscópica y la seguridad. Entonces miren cómo así es el esquema, el poliedro de un metaanálisis en red. Se comparan todos. Miren que hay unos círculos que son los nodos. Eso significa que esas son las estrategias terapéuticas. Aquí está el esomeprazol, tegoprazol, deslansoprazol, rabeprazol. Entre más grande el círculo, significa que tenía más estudios. Estos son estudios de estudios, es decir, estudios de estudios científicos, no de pacientes. Aquí significa que estos estudios, que son ensayos clínicos todos,
aleatorizados, tenían, el que más tenía pacientes metidos era esomeprazol, seguido ahí de vonoprazán, y el más chiquito era del lansoprazol y queverprazán. Miren el grosor de las líneas, que entre más gruesas significa que hay más estudios. Había más estudios entre comparando lansoprazol y esomeprazol, y había poquito estudios entre venoprazán y deslansoprazol. Entonces ahí lo que estamos viendo es la estrategia de nuestro network metaanálisis que está en fase de publicación. ¿Y qué encontramos? En el primer round, que era resolución de la pirosis, nosotros encontramos que mire, le fue mejor a un PICAPS. El SUCRA, que es el área bajo la curva, significa que ese es el que mejor le fue en esa desenlace, resolución de pirosis. Le fue mejor al Fexoprazam, 80% por encima del área bajo la curva, seguido del Vonoprazam y del Esomeprazol, que fueron muy parecidos. Entonces, mire que el lansoprazol no le fue tan bien. En la segundo round, que era la curación de la mucosa, ya cuando se hacía endoscopia y todos los estudios que mostraban eso, le fue mejor al Vonoprazan, 90%, seguido del Querveprazan y el Rabeprazol y el Esomeprazol por ahí debajo. Pero ya estamos hablando de esofagitis mucho más severas, ya con curación endoscópica. Entonces, mire que ese es nuestro metaanálisis en red que nos dice que parece que los pickups sí pueden estar en primera línea y son una alternativa, pero en esofagitis ya con alteraciones erosivas importantes, ya con endoscopia o pacientes refractarios a IVP. También dice que no todos los IVP son iguales, del lansoprazol y esomeprazol y esomeprazol superiores al lansoprazol, mire, diferente a lo que mostraba la evidencia grande, y son seguros ambos, entonces se pueden utilizar de una manera segura tanto los pickups con los IVPs. Pero necesitamos estudios fase 4 sobre todo para mejorar la validez externa, estudios propios de Latinoamérica y sobre todo colombianos. Entonces, primera línea, ya dijimos, inhibidores de bomba de protones son superiores a anti-H2, sobre todo cuando hay esofagitis erosiva, 30 a 60 minutos antes, y no olvidar la terapia coadyuvante y de rescate con los alginatos que ya les mostré. Evitar los proquinéticos porque vimos que si no hay evidencia de gastroparesia no tiene ningún sentido. Y vayamos al último escenario, que son los tratamientos no farmacológicos. Es muy importante siempre acompañar lo farmacológico con lo no farmacológico y son las modificaciones del estado de vida, que en eso ustedes todos son unos expertos. Pérdida de peso en casos de sobrepeso, dejar de fumar porque disminuye la fuerza del esfínter eh, esófago gástrico, elevar la cabecera de la cama de una manera razonable, evitar las comidas 3 horas antes de acostarse, eso es muy importante porque disminuye esa presión en el estómago, que es lo que genera la regurgitación y problemas como esta disnea en la noche o nocturna. Posición de cúbito lateral izquierda para ayudarnos de la gravedad, para evitar la exposición y la regurgitación. Evitar alimentos que el paciente identifique. A veces le quitamos todo, pero en general son las grasas, que disminuye el esfínter esofágico inferior, picantes, tomate, chocolate, café, alcohol y los que identifique el paciente. Entonces ya les dijimos, pérdida de peso, dejar de fumar, elevar la cabecera, evitar comer 3 horas antes de dormir y la posición de cúbito lateral izquierda. Porque, ¿cuál sería el paciente mejor candidato para cirugía de antirreflujo? Que tiene claramente una evidencia objetiva, tanto endoscópica como fisiológica, que tiene una hernia tal muy grande que predomina la regurgitación, no tanto la pirosis, porque la regurgitación pues es lo que más genera que al hacer un cierre mecánico se controle, y el deseo del paciente de suspender la medicación, pacientes jóvenes o también que respondan muy bien a la medicación, eso es una de las indicaciones. Y ya para cerrar y para llevar a casa al consultorio, les quiero decir que las guías de práctica clínica son la mejor evidencia disponible. Además, hay que seguirlas porque nos guían para hacer un mejor diagnóstico y manejo en reflujo. Deben ser actualizadas cuando hay estudios que impacten, estudiadas como lo estamos haciendo, difundidas como lo estamos haciendo y ojalá aplicadas por todos nosotros. El diagnóstico de reflujo se debe realizar en el contexto clínico de cada paciente. Hay algunos muy leves, otros moderados, otros severos, con una historia clínica que es lo más importante y sigue siendo el pilar para el diagnóstico. Que si hay complicaciones o, eh, digamos, signos de alarma como disfagia, disfonía, hay que hacer endoscopia y mirar muy bien la mucosa en el esófago y el estómago.
y algunas veces, en algunos casos, como les mostré, también monitoreos fisiológicos con pH-metría e impedanciometría. El tratamiento farmacológico debe estar soportado dependiendo de cada caso individual de la severidad con combinaciones de IVP, PCAPs, alginatos, bien sea concomitantes o de rescate, y lo más importante, y hacer siempre la mejoría del estilo de vida. Muchas gracias por su atención.